Fundación Manantial de Vida presenta a Juan Balistreri. Estamos en un domingo muy determinante para la vida de la nación, 27 de octubre, 10:54 de la mañana, y estamos en una jornada que yo valoro mucho, la presencia de ustedes en este auditorio. Quiero compartirles una palabra que hemos titulado La nación que nace de Dios y la moneda que en ella circula. Yo quiero que usted preste atención porque antes del desarrollo del mensaje quiero leer lo que he escrito para esta ocasión y para este día. Son 10 renglones que explican el pensamiento temporal, no eterno, temporal, de quien les sirve a ustedes y de quien les habla, piensa sobre este día, sobre la vida de nuestra nación. El gobierno que venga hablará mucho de la realidad temporal de la iglesia. Si viene un gobierno que ayude al propósito eterno de Dios con libertad para los santos, será de alivio y de respiro generacional que no tiene este país por muchos años. Pero si viniese azote o persecución en cualquiera de sus estilos, como una sociedad puede ser azotada, ¿será que esta sociedad presente merecemos en la tierra de los vivientes el dolor y la angustia generacional por causa del letargo que se vive en lo espiritual? Aclaro que aletargado significa falta de actividad, entumecimiento, somnolencia o adormecimiento. Dicho esto desde lo temporal, de todas maneras, soy de los que creo que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Deberemos de ser la generación que alguna vez vea más la mesa del Señor que los angustiadores que la oprimen. Por lo tanto, no solo queremos decir que lo que están viviendo las naciones de la tierra, y lo he dicho de manera puntual, días atrás he estado reunido con personas específicas. Ustedes saben que durante años hemos viajado a Ecuador colaborando con la construcción de las 7 columnas que en Ecuador se está trabajando desde hace años para que esa nación pueda experimentar la manifestación del propósito eterno de Dios. Después de 4 años, el año pasado, volví a Chile y yo no estoy haciendo de lecturas personales. Yo solo digo que el mensaje no cambia. No debemos de decir la frase que puede retrasarnos. Es lo que Dios quiere, como si Dios tomase decisiones independientemente de sus hijos. Desde que la iglesia está en la tierra, esto es cuando el Señor la edificó en la cruz, el Señor cada vez que quiere intervenir en la sociedad pasa por su casa a buscar la medida con la que va a juzgar al mundo. Dios no juzga las sociedades por la vara que Él es, porque si no nos tendría que matar a todos en la tierra. Él juzga a las sociedades por la medida que le damos nosotros cuando Él pasa por la tierra. Cuando la iglesia y los santos tienen una medida de espiritualidad generacional, santidad, pureza,
compromiso corporativo, de colaboración con la edificación del cuerpo de Cristo, eso eleva el nivel de juicio y Dios con eso llama a sujeción la sociedad para que vivamos más quieta y reposadamente para que su propósito eterno se acelere en el tiempo. Por eso digo que hoy será un examen, y no hoy, no esta noche, no en el número, sino será un examen los próximos años, si nosotros como iglesia y como casa, más que orar arrebatadamente, más que creer que clamando de manera esporádica, hemos construido una medida espiritual para que Dios intervenga en la historia y aparezca en nuestros días. Quiero decirles de que de todas maneras el Señor adereza mesas en presencia de mis angustiadores y delante de mí. Declare la palabra que este no es un problema de cómo nos irá a nosotros, sino qué velocidad tendrá su propósito en la tierra. Por eso es que queremos que la iglesia se edifique en el uno, que prospere sin que haya división en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra parentela y luego en nuestra expresión en comunidad. Amén. Vamos a leer primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Me voy a atar a lo que he escrito en la medida que pueda y el Espíritu así me dé luz, porque quiero arribar a algún lugar y quiero ser prudente con el tiempo hoy. Cada palabra que hay en este bosquejo lo he estado escribiendo estos días, tratando de ser intencional y poder llegar a todos. Si usted está tomando nota, porque hoy quiere estar atento y recordar estos principios, digo, detrás de todo tipo de poder hay fuerzas espirituales que operan para encauzar el destino para el cual ese poder trabaja. Cuando hablamos de poder, no estamos hablando de poder ni político, ni poder militar, ni poder humano inventado por el hombre. Hablamos de poder como la esencia misma del ser humano. Todo ser humano que está vivo y aún después de muerto tiene una dinámica de poder. La palabra poder en la Biblia significa dínamo, o también se puede traducir dinamita o generador de algo. Todo ser humano genera y tiene una dinámica de generar poder. Eso no es algo ni negativo ni positivo en sí mismo. Es la realidad de nuestro diseño. Pero a la vez ese poder hace que todo ser humano tenga un grado de impacto sobre otras cosas. ¿Por qué? Por diseño. Un niño, un bebé cuando nace, ya hace que todo a su alrededor se dinamice y cambie. ¿Cuántos padres hay aquí que el nacimiento de sus hijos les cambió la vida? Les cambió la casa, les cambió el sueño. Y a las embarazadas y embarazados, allí le va lo que les viene. Y no es porque vino un hijo, no, es porque viene una nueva medida de poder a la tierra que altera absolutamente todo nuestro sistema de vida. Si nosotros comenzamos a ver la vida como poder en funcionamiento, muchas de las cosas que nosotros creemos que hace falta años para que cambien, pueden cambiar en los próximos 5 minutos.
Yo si estuviera sentado a donde está sentado usted, yo le pediría a Dios que al lado mío ponga a alguien que genere un poder en favor de lo que Dios quiere hacer y que me libre de aquellos, como le llaman hoy en la sociedad, de ondas negativas. Nosotros no usamos la palabra onda negativa, generamos poder y usted ya lo ha generado. Quiero decirle que si usted es consciente y está con las botas puestas y con el cinturón puesto, mire hacia atrás y todo lo que su vida ha sido y es por causa del poder que generamos. Ahora bien, ese poder fue dado con diseño y por tener diseño divino genera, desde que el hombre fue quitado del ámbito del huerto en el que fue creado, y el huerto no era otra cosa que una usina atómica. Dios creó el huerto y lo convirtió en una usina de poder. El hombre fue lleno del poder y de la habilidad de Dios. De hecho, que Dios nunca estuvo pensando cuántos hombres necesitaré en la tierra. Solo creó al varón y la mujer y les dijo: ustedes tienen todo el poder para llenar la tierra. Eso es algo que nuestra mente no puede comprender y ni siquiera el escritor de Génesis pudo entender la dimensión de ese poder. Por lo tanto, detrás del poder que Dios diseñó, ¿para qué Dios generó y creó al hombre con poder? Porque el propósito eterno de Dios, de que todo el mundo conozca a Dios y que Dios pueda ser conocido en toda la creación, solo se hace con poder. No se puede hacer con intenciones, ni con buena conducta, ni siendo buena gente, ni viniendo a una congregación. Toda la sustancia del propósito eterno de Dios se hace expansiva por poder. Es una explosión atómica. Eso tendría mucho que ver. ¿Por qué cuando se habla de Lucifer y se habla de que era el ángel de luz o era el músico preponderante que daba en la eternidad adoración constante a Dios, habría que meterse y descubrir por qué la música se convierte en una generación tan grande de poder? Porque le puedo asegurar que el núcleo más íntimo de una nota musical es átomo, es reacción atómica. Nadie puede cantar una canción y dejar a su ambiente inerte, salvo que sea un ignorante o salvo que sea una persona que no sabe lo que hace. Nosotros por la música o generamos poder y generamos dirección, o la música genera en nosotros idiotez o también genera seducción. Estas son valores eternos que debemos de entender. Por lo tanto, las tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad que operan con legalidad en el mundo a partir de que el hombre rehusó manifestar el propósito eterno de Dios, ¿en búsqueda de qué operan las tinieblas? De ese poder cuyo ser humano no sabe que tiene, y la ignorancia de ese poder hace que nosotros operemos o para avanzar el conocimiento de Dios o para darle legalidad a las tinieblas, o como le quiera llamar, al diablo, a Satanás, al príncipe de este siglo. Es una cuestión de saberlo o de no saberlo. En términos rápidos, hay dos palabras que los seres humanos confundimos y muchas veces los creyentes también: poder y autoridad. El poder es la fuerza y la capacidad para hacer algo. Alguien tiene poder porque puede. Alguien tiene poder porque puede. Pero la autoridad es el derecho legal para hacer lo que puedo hacer. Por lo tanto, Dios nos ha concedido a los hijos de Él dos cosas: poder y autoridad. El poder es la capacidad que Dios por su amor nos lo da, pero la autoridad es para que ese poder no sea usado ilegítimamente. Es por eso que cuando vemos nuestra vida y nosotros decimos: pero yo no tengo el poder para poder hacer aquello y lo otro. Y sí, el poder está. El poder está.
Pero el poder, si funciona sin autoridad, es ilegal y Dios no se compromete con su poder. Él se compromete con las dos cosas, con el poder y con la autoridad. Es la legalización del poder. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿para qué lo predicamos? Para que el poder de Dios se manifieste en el hombre, pero a través de nuestra madurez y crecimiento, ese poder tenga legalidad, porque cuando el poder y la legalidad operan juntas, eso hace que todo nuestro entorno sea traído a la voluntad de Dios independientemente de lo que las tinieblas pretendan. Por los próximos minutos quiero hablar de eso y me voy a referir nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Vamos a leer las Escrituras como deben de ser leídas, con detenimiento. Aunque esta generación no tenga tiempo, nosotros debemos de tomarnos el tiempo para leer las Escrituras. Les animo a buscar en las Escrituras San Lucas capítulo 20. Y solo les voy a pedir que ustedes oigan la lectura y dejen que cuando oigan la lectura no se distraigan, oigan a ver qué palabras de las que, y vamos a hacer un trabajo práctico aquí y con los amigos y hermanos que están en el mundo, a ver qué palabras de las que estamos diciendo a usted le quedan, y yo después les voy a preguntar, ustedes no van a contestar, sencillamente ustedes van a oír y yo también, a ver qué palabras de esta lectura a ustedes le queda y su espíritu la retiene y cómo ustedes pueden conectar con lo que estamos diciendo. Este asunto de la nación que nace de Dios y la moneda en la que en ella circula. Capítulo 20 de San Lucas, versículo 1 dice: y sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado lo enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que creyere
todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de que se les sorprenda en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestros, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Hacía mucho que no leía tanta escritura. Pero debo de animarles a que volvamos a leer el versículo 1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Yo le animo a que usted sacuda al que está a su lado, se asegure que esté despierto y diga: mira, hermano, sacúdalo, sacúdalo. El día que tú anuncies el evangelio, tendrás que estar listo para lo que viene. Todo lo que leímos comenzó porque Jesús comenzó a anunciar ¿qué? El evangelio. Claro, si tuviésemos todo el tiempo, podría preguntarle a ustedes: ¿qué se imaginan ustedes que Jesús dijo? La pregunta es: no use la imaginación, porque la imaginación es idolatría. Use su espíritu. Traiga a la memoria: ¿qué es el evangelio? ¿Qué predicaba Jesús cuando predicaba el evangelio? Primera cosa, para que no caigan en tentación: no leía la parábola de la mujer sirofenicia, porque no estaba escrita. Tampoco cuando Jesús predicaba el evangelio, predicaba sobre lo que había dicho Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como no tengo tiempo, la pregunta es: ¿qué predicaba Jesús en el templo cuando predicaba el evangelio? Él aprovechaba de que todos habían conocido las profecías y él se dedicaba a decirle a todo el mundo: todas las profecías se han cumplido en mí. Dígale que está a su lado: el evangelio es el cumplimiento en mi vida de todo lo que Dios ha dicho. Aleluya. ¿Cómo? ¿Se anima a repetirlo? Le voy a definir por primera vez en mi vida una versión del evangelio. Un evangélico, así como nos gusta decir a nosotros: yo soy evangélico. Muy bien. Un evangélico vendría siendo alguien cuya vida expresa y manifiesta el cumplimiento en su vida de todas las palabras que Dios en la historia ha dicho para esta generación. Vamos, aplauda al Señor. Nosotros tenemos ejemplo de esto, solo que tenemos muy pocos ejemplos. Jesús, entrando a la sinagoga y habiendo leído el rollo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí.
y cerró el rollo y se sentó. Y a partir de ese día, toda la vida de Jesús cambió. Allí fue a donde el carpintero se convirtió en rey. Ahí fue donde el carpintero se convirtió en el conquistador de la naturaleza. Allí fue a donde el carpintero se convirtió en aquel que podía echar fuera demonios. En aquel día fue cuando el carpintero se convirtió en un simple hijo bueno que mantuvo a su madre, que quedó viuda joven, y que él como hermano mayor se hizo cargo de toda la casa para comenzar a vivir el verdadero evangelio. Señores, el evangelio no comienza cuando usted levanta la mano ni cuando se bautiza en agua. El verdadero evangelio comienza cuando todas las palabras anunciadas por Dios desde la eternidad se comienzan a cumplir en nuestra vida, en todo nuestro ser y conforme a la gracia que nos ha sido dada. Por lo tanto, un evangélico no es alguien que va a una iglesia evangélica, sino alguien que puede mostrar que las palabras de Dios se cumplen en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué ofendía a esta gente? ¿Y por qué Jesús respondió con esas enseñanzas? Es lo que vamos a ver en breves minutos. Enojó sacarle a las personas la esperanza fabricada en el hombre y por el hombre. Y cuando recién hablaba de una medida de juicio que Dios está viendo en la tierra, que no es una medida si oramos largo, si oramos corto, si aplaudimos, si no aplaudimos, lo que yo piense de la vida, si pudiste o no prosperar económicamente, no. Diga conmigo, es una medida. Es espiritual, emite olor y atrae a Dios. Esa medida se produce cuando el olor apodrido de la esperanza humana comienza a bajarse y comienza a ser reemplazada por el olor grato del cumplimiento de las promesas. Es por eso que una de las características de la religión en cualquiera de sus versiones, sean católicas o llamadas cristianas, ¿qué es lo que tienen como fundamento? Las promesas. Hágale la promesa a esto. Hermano, haga promesas al Señor. No importa a la religión donde usted vaya. Toda religión, para mantener a una persona bajo anestesia, bajo amnesia, bajo manipulación, la van a tener tirada con la cañita y con una promesa. Crea que un día de esto a usted. Entonces aparezco yo y le digo, un día de esto. La pregunta es, ¿qué día? No importa, eso lo dejo a su imaginación. Cosa que cuando usted se imagine mal no se cumpla nunca. Lo importante es que usted tenga una expectativa de promesa que usted y yo mismo construimos en nuestra cabeza. Jesús vino y le dijo a Israel, ustedes ya no tienen más nada que esperar. Al que ustedes esperaban ya vino. Y han hecho y van a hacer con este lo mismo que hicieron con los otros. Mataron a los profetas. ¿Por qué? Porque tres cosas alteran la vida de una sociedad. Anótelo. Voy entrando en conclusiones finales. Yo dividí este pasaje en tres cosas que alteran una sociedad. A una sociedad la altera la religión, la altera el trabajo y la altera el dinero. Son tres elementos que producen desbalance social. La religión va en primer lugar. Detrás de cada crisis social en el mundo, número uno, va la religión. Pero vamos a definir religión. Un concepto estructural de pensamiento, sin importar a la iglesia que vayas, que te mantiene en tu cabeza con una promesa de Dios que nunca se ve cumplida en tu vida. Eso es básicamente religión. Mantener seducido, mantener gobernadas a las personas con algo que no se sabe muy bien cuándo va a suceder.
Cuando la religión es confrontada, por eso usted y yo, el problema más serio que vamos a tener en nuestra vida, y usted tiene que saberlo, ¿cuántos de ustedes quieren vivir en la paz de Dios? No dividirse en los próximos años. Yo estoy levantando la mano con ustedes, no lo estoy arengando por ahora. Yo quiero vivir fuera de decepción. Yo quiero vivir fuera del espíritu del siglo, que es ansiedad. Yo quiero vivir fuera del espíritu del siglo, que es divorcio, separación, rotura. El primer enemigo que debemos de romper en nosotros es religión. Pero hay que definir religión. Toda mentalidad que te hace a ti depender de una promesa que no ha sido cumplida. Por eso el evangelio que predicaban los apóstoles en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento era muy puntual, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que Dios nos ha prometido. Hasta Cristo tú debías de saber todas las promesas del Señor. Desde Cristo debemos de saber cuáles son las concesiones que nos ha hecho el Señor. Eso determina si vamos a ser religiosos evangélicos o personas que vamos a manejar el poder y la autoridad de Dios para ir transformando. Si somos dos personas, seremos dos. Y si es uno allá atrás, será uno. Si somos todos nosotros, entonces la masa crítica de poder y de autoridad se expresa. Y Dios tendrá que pasar a buscar esa medida de autoridad. Esa medida de autoridad y poder de un pueblo que no está esperando que Dios cumpla su promesa en nosotros, sino que yo pueda manifestar su cumplimiento. ¿Qué predicaba Jesús que enojaba a los religiosos? Alteraba el trabajo y los dañaba económicamente, porque acabo de leerle esas tres cosas. Diga conmigo: religión desata problemas de trabajo, y los problemas de trabajo traen a una sociedad problemas de dinero. Y esto no tiene que ver como algunos países que empiezan a hacer estadísticas. Tenemos el 40% de creyentes. Nosotros ya metimos 40 diputados creyentes. Esto ha pasado en Latinoamérica, ha pasado en Brasil, en Iberoamérica pasa, y empezamos con números. Nos creemos que porque tengamos números de políticos, de creyentes, no, en Chile somos el 40% de los creyentes. ¿De qué sirve un porcentaje de creyentes cuando tú tienes un estallido social? No te sirve solo para salir como en las viejas épocas a clamar a Dios con la vigilia que nunca tuvimos, con el ayuno que nunca hicimos. Nosotros no estamos para reaccionar políticamente, estamos para elevar una medida a donde la religión vaya muriendo en nosotros. Segundo, que muera en nuestro matrimonio. Tercero, que muera en nuestra familia. Cuarto, que muera en nuestra comunidad. Porque cuando la religión desaparece, trabajo y progreso comienza a venir a nuestras vidas, porque la religión, la tradición, el trabajo y todo altera no solo nuestras vidas. Por eso que el trabajo nunca le va a faltar a una persona que ha sido libre de la religión. Porque yo le quiero decir, no tengo tiempo, pero la religión tiene aspectos sociales muy fuertes. A mí dame una persona que hace 2 años que no consigue trabajo, ni siquiera para trabajar gratis, lo que tienes atrás es un religioso. Pero ¿cómo si yo canto las nuevas canciones? ¿Cómo si yo estamos en la renovación y en la reforma? No, eso no es esto. Mira, hermano, dígale que está a su lado. Hay una gran diferencia entre ética y estética. Una letra, pero todo un mundo. Cuando usted dice, no, yo ya fui libre de la religión, yo ahora canto, soy una persona renovada y reformada, ¿sabe qué es eso? Estética. ¿Sabe cuál es el problema de la estética? Que a la noche te encuentras con tu dura realidad en el espejo. Por eso algunos dicen, ¿por qué no vivo el lunes lo que oí el domingo? Porque es estético, solamente sirve para arreglar la fachada. Pero dígale al que está a su lado, el evangelio no es estético. Es ético. Y la palabra ético viene de etos, que significa la implementación de una cultura en mi vida que solo gobierna Dios. Eso es ética. Ética no es cómo usted se comporta en el mundo, es cómo usted y yo
por los etos de Dios vamos adoptando la cultura del reino y vamos siendo esa nación que nace de Dios. Señores, la religión es estética, pero el evangelio es ético. Cambia nuestra ser, cambia nuestra naturaleza, pero nos pone conducta de poder y autoridad para que la podamos manifestar. Esto no tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy. Hoy puede comenzar usted y yo ¿sabe qué? A robarle la S a la estética para que vuelva la ética, la conducta y la cultura del reino. ¿Cómo? Oyendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una buena noticia. ¿Qué dijo Jesús? Le vengo a dar una buena noticia. Isaías profetizó de mí. Entonces ya no hay que estar orando para que las promesas se cumplan. Ahora había que seguir al Señor. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. La pregunta es, ¿por qué seguía teniendo discípulos? Porque ni Juan el Bautista logró de despojarse antes de que le cortaran la cabeza de sus discípulos. Sí le había dicho que ahí estaba el Cordero de Dios. ¿Por qué si el Cordero de Dios está allí, tú sigues teniendo tus propios discípulos? Porque la religión es más fuerte de lo que usted y yo pensamos. No estoy criticando a Juan, porque si hay un tipo con el que no me quiero llevar mal por una eternidad, es con Juan el Bautista. Solo quiero decirle que ninguno de ustedes, ni porque sean jóvenes, ni porque sean pentecostales, o porque sean bautistas o hermanos libres, estamos libres de esto. La religión no tiene que ver con el cartel de una iglesia, tiene que ver con un espíritu que se arrastra en la vieja naturaleza. ¿Y sabe cuál es? Yo tengo una palabra, yo tengo una promesa. Quiero decirle una cosa, las promesas y las palabras que le pueden dar están consumadas en Cristo. Nosotros vivimos para por el Espíritu saber lo que se nos ha concedido y por la fe comenzar a manifestarlo. Ahora, diga conmigo, ¿se enojaron? ¿De qué se enojaron? Que Jesús le dijo, el muro de Nehemías acá fue edificado. Imagine usted 1000 años con esos rollitos que le resolvían la vida a un montón de religiosos. Porque estos tipos abrían los rollitos, le traían a los levitas los diezmos, comían el mejor asado, comían de los impuestos. Negocio cerrado. ¿Quién va a querer cambiar? Negocio que funciona no se cierra. Negocio que funciona no se cierra. Y el Señor sabe lo que le digo. Hay que cerrar el boliche. Basta de lotería. Basta de corrupción. Basta de prostitución. Basta de adulterio. Ahora ha llegado al Hijo y se supone que todos ustedes que andan con polleras largas, ahora me tienen que acompañar. Pero dice el Señor que al hablarles de religión se enojaron. Número 2, no solo se enojaron, sino que el Señor le dijo que Él estaba listo para ser el Hijo que iba a venir a morir a la viña. Pero también les dijo, habrá obreros que vendrán a esta viña, que no se van a matar al Hijo, sino que van a ser los pámpanos, van a ser las ramas que van a ser injertadas. Y hablaba de usted, que ahora no puede terminar siendo un evangélico, sino alguien que hace que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. No para qué lindo que el evangelio, para elevar una medida de juicio que Dios pueda intervenir en la tierra. No tengo tiempo para entrar en detalles. El punto número 3 es dinero. Usted lee ese pasaje, a usted le llama la atención. ¿Qué cosas desestabilizan a una sociedad? Número 1, religión. Número 2, trabajo. Por eso le habló de los obreros. Así que prepárese usted, porque personas con vida cumplida y el espíritu cumplido, usted no va a quedar preso de un empleador. Usted se va a quedar con aquello de lo que le quieren manipular.
usted no necesitará ni tener violencia como de género, usted no va a necesitar de estar dependiendo de gente que lo va a manipular, de aquellos que te dan cheque falso, de palabras mugrientas, pero eso no lo va a hacer porque ore esta noche solamente. No hay que orar en todo tiempo, dice la palabra. ¿Qué hay que hacer? Hay que elevar la calidad de las promesas, averiguar qué hizo Cristo en la cruz. Porque hay un pueblo que está saliendo de la farándula religiosa. Hay una nación que está saliendo de la farándula de la opresión y está comenzando a huir de la religión, pero no en su aspecto litúrgico, sino en la religión que como santos tenemos que saber. La religión es cueva de pecado. La religión es cueva de todo tipo de inmundicia. Cuando las personas son tocadas en su religión, usted va a conocer al diablo. ¿Usted quiere conocer al diablo? Predique el evangelio. Pero no el evangelio que sale en los evangelios, sino el evangelio de que aquello que Dios habló se está cumpliendo en mí. Y esa es la medida que podemos predicar, lo que se está cumpliendo. Porque si yo predico lo que no se está cumpliendo, vuelvo a generar un evangelio religioso de promesas. El evangelio contiene esperanza. ¿Sabe qué es la esperanza? La capacidad de rendimiento hasta que lo que está cumplido se manifieste. No es una promesa. La promesa es algo que Dios todavía tiene que hacer. La esperanza es algo que tú debes de esperar. Nosotros somos gente de esperanza, porque las promesas han sido cumplidas en el Señor. Lo que a ti te hace libre de religión y a mí es que seamos altos en esperanza con promesas cumplidas. La esperanza es solo cuestión de tiempo, mientras que la promesa es cuestión de Dios. Y Dios todo lo que debió haber hecho, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, Él ya lo consumó. La esperanza es que yo sé que aunque no lo estoy viendo, está en forma de vida en mí. Porque hemos cantado que si lo tengo a Él, lo tengo todo. O resolvamos nuestra teología o borremos nuestras canciones, pero paranoicos nunca. Número 3 y termino. Jesús le dijo a los que vinieron, digan conmigo, cuando los religiosos se ponen locos, cuando le descubren a los religiosos el negocio, le queda una segunda arma. Se vuelven trabajadores malditos. Matan a los que quieren el bien para ellos. Este es el mal de una sociedad. Por eso que los hijos de Dios son personas que deben de aprender a reconciliarse con aquellos que son también patrones u obreros y crear una cultura de reino en el trabajo, en la administración, a donde tanto los que tienen negocio como los que tienen empleados, si son cristianos, deben de tener un punto de encuentro, el evangelio del Señor. Se altera el trabajo y te queda lo último. Diga conmigo, dinero. ¿Cuántos ven un paralelo con el mundo que vivimos? Y Jesús le dijo, ¿ustedes quieren que yo les hable de dinero? Sí, traigan una moneda. Trajeron la moneda. Y el Señor esta vez sí le contestó. Con los otros literalmente jugó. Y a estos sí le contestó. ¿Cuál es la imagen que ven en la moneda, el César? ¿Qué dijo el Señor? La imagen que ustedes lleven es el Dios que los va a gobernar. La imagen que ustedes vean es la imagen de quién les va a gobernar. ¿Quién va a gobernar tu vida? ¿El que gane hoy? No. La imagen que tú veas. Como Jesús no estaba planteando el evangelio en su manera más expresiva, el apóstol Pablo se encargó de aclarar esto en todas sus cartas. Diga conmigo, la imagen que me gobierne tiene el compromiso de suplir mis necesidades.
Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Si yo tuviese la vida que usted tiene, yo me iría a su casa y antes de que llegue las 12 de la noche de hoy leería todo Romanos 8, porque Romanos 8 es la explicación a la moneda. Los discípulos o los apóstoles no inventaban sus mensajes, ellos todos los sacaban de lo que estaba escrito y de lo que les llegaba de las enseñanzas del Señor a través de los apóstoles del Cordero. Yo leí todo el pasaje, lo tengo copiado, resalté todo lo que más pude, pero el versículo 29 dice, lo que pasa es que toda la riqueza está hasta el 28, usted al 28 lo sabe, y de solo hermano suyo que soy se lo voy a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lamentablemente, ahí tenemos una cirugía con mala praxis en la predicación. La riqueza está en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Diga conmigo, hay dos imágenes que gobiernan al mundo. Diga conmigo, la moneda tiene dos caras. Como Cristo no había muerto, solo vieron la del César. Pero después que Cristo murió y resucitó, la moneda tenía otra cara. Es la imagen de su Hijo. Los apóstoles le pusieron imagen. ¿Qué imagen te va a gobernar a ti? La que tú veas todas las mañanas por el Espíritu cuando te levantas a vivir la vida. ¿Y qué te dice el Señor? Lo mismo. Dale al César lo que es del César. Tendrás para pagar. No te va a faltar. Dios se encargará de traer el pan a tu casa. Los próximos meses, si tienes pan, si tienes abrigo, disfruta de la ropa que tienes. No te dejes llevar por los ruidos de la religión, que porque tengas o no tengas algo eres un bendecido. Tú eres bendecido por Dios porque fuiste predestinado. Y nos tocan vivir tiempos difíciles en la vida. Lo importante no es lo que tú ves que te puede dar el César. Lo que tú vas a tener como sustento no es lo que venga de la imagen de este mundo. Tu vida no va a estar determinada por quién gane las elecciones. Tu vida está gobernada por la imagen que vas a comenzar a ver. ¿A dónde? En la Biblia no, en tu alma, siendo conformada a la imagen de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Diga conmigo, porque a los que antes conoció, los predestinó. Mucha gente discute si nosotros fuimos predestinados para ser salvos. Allí no está hablando de predestinación para salvación. Nosotros fuimos predestinados para cobrar una forma. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios, antes de que tú nacieses, Él pensó que tú ibas a tener el material y la capacidad para tener una forma. Cualquier otra forma que tú quieras tener será tu fastidio, quebrantará tu vida, quebrantará tu familia, quebrantará tu economía, porque tú fuiste predestinado como una masilla en la que solo, por eso Jeremías 18, porque eres como el barro en la mano del alfarero. Diga conmigo, el vientre, la matriz de mi madre estaba diseñada por Dios para dar a luz algo que tomaría la forma de la imagen de su Hijo. Y esas son las dos caras de la moneda que circulan, una dentro de la nación que nace de Dios y otra dentro de la nación que nace de los hombres. La imagen que gobierne tu vida dirá quién es el que gobierna, determina tu economía, tu vida y tu familia. Pregunto, ¿cuántos de ustedes deciden por una de las dos imágenes hoy?
¿Qué predicaba Jesús que enojaba a los religiosos? Diga conmigo, ¿enojas a los religiosos? Reacción en cadena. ¿Y sabes una cosa? Que en el presente siglo la religión está muy enojada. ¿No siente usted el ruido de la religión? ¿A dónde? ¿A dónde? Cerca suyo. Si usted está vivo, la religión ruge. Cuando la religión ruge, atento al trabajo. Y cuando el trabajo no se gobierna, atento al dinero. Por lo tanto, siento hoy que en pocas horas más el Espíritu de Dios traerá una obrar en nuestro espíritu. Yo no estoy diciendo que usted tiene que esperar 5 años para esto. Mis hermanos queridos, ¿sabe lo que es la diferencia entre la nación que nace de Dios y la nación que nace de los hombres? Que en la que nacen los hombres hacen falta siglos para restaurar el lío en que vivimos. Pero en la que nace de Dios es solo arrepentimiento, renovación de pensamiento, creer en el Señor, abrazar su palabra, tocar y abrazar la vida de Dios, y en cuestión de horas la imagen opresora del César se dará vuelta y la imagen del Señor traerá gobierno, autoridad y poder. Lo enfermo será quitado y será puesto lo sano. La crisis será traída a paz. Lo que predicó Jesús en la sinagoga es que las promesas se habían cumplido porque Él resucitaría al tercer día. Lo que enoja a la religión es que tú le hables de resurrección. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Más adelante dice, ¿por qué? Porque no todos dormiremos. Y así como hemos traído, mire, versículo 49, búsqueme Primera de Corintios, no me puedo ir sin este versículo, me iría Primera de Corintios 15, versículo 49. Este pasaje es tremendo. Me encanta encontrar en las Escrituras, leyéndola detenidamente, así como hemos traído la imagen terrenal. Dígale que está a su lado, trajiste la imagen terrenal. Decirle, ¿cómo te parece a tu papá o a tu mamá? Y con esa imagen terrenal vamos a cargar toda la vida. Diga conmigo, esa imagen terrenal es una sentencia sobre nuestra vida. Pero Pablo dice que por causa de que Cristo resucitó, también traeremos la imagen celestial. ¿Cuál imagen? Dile que está a tu lado, tú tienes una imagen que nunca estará en tu DNI. Decile, marido, a tu esposa, no te pierdas a este peladito, que este peladito tiene una imagen celestial. Y esposa, aprovechen a devolvérsela. Decirle, la celestial está bomba. Diga conmigo, la celestial. Porque esa celestial que está en todas las mujeres es la silueta de la iglesia, la cual Él amó, la cual Él abrazó. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y qué bueno, yo estoy feliz. Ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Póngase de pie. Lo diga conmigo, la imagen. La pregunta es, ¿tengo alternativa? No. No es una alternativa, es una lectura. Es una lectura. ¿Cuántos de los que están aquí hoy quieren caminar en victoria triunfal en su vida? Somos transformados. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Digan conmigo, los incrédulos no pueden ver esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pasen todos los ministros de la palabra a través de la música.
para que no les resplandezca, ¿qué? ¿La Biblia? No, la luz del Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? El que ya explicamos. De la gloria de Cristo. ¿Cuántos quieren vivir gloria? Está explicado, ¿eh? La gloria de Cristo, ¿cuál es? La imagen de Dios. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La imagen de Dios. ¿Y la imagen de Dios para qué es? ¿Para ser creyentes evangélicos? No, para no vivir bajo la imagen del César. Así que tenga esperanza. Las malas o buenas decisiones pueden retrasar al propósito en el tiempo, pero no a ti en tu vida lineal. En tu vida y en mi vida seguiremos haciendo lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer. Pero este es el magno pasaje, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, necesito que me lo griten, por favor. Por tanto, no una élite, no el que quiera. Usted hoy vino a la reunión, por lo tanto, tiene que decir nosotros todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿A mi abuela? No. ¿Al pastor? No. ¿A mi esposo? No. ¿A mi esposa? No. ¿Al gobierno? No. ¿Al César? No. ¿Al quién? Como por un espejo. La gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria del Señor? La acabamos de leer recién, no se abre el Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio? La gloria de ver que lo que se predica se hace carne en mi vida y va cobrando una silueta espiritual. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Parecidos? ¿Casi? No, en. No es como, es en. La imagen. Para esto tendría que saber qué valor tenía la cara del César en la moneda para saber de qué Pablo está hablando aquí. Pablo no está diciendo que somos una moneda bien hecha y que no. No se trata, una moneda, ¿sabe cuándo es falsificada? Cuando está hecha fuera de legalidad y de autoridad. Puede ser idéntica, pero es falsa. ¿Sabe cuándo una imagen en una moneda vale? Cuando está hecha por el banco que la respalda. Y ahí dice Pablo que cuando somos transformados en su gloria, nuestro rostro no se parece al Señor, es del Señor. Y el Señor con esa moneda levanta autoridad y juzga las naciones de la tierra. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Levanta tu voz, adora al Señor. Oh, bendito eres, Señor. Predico esta palabra y recuerdo las naciones, mis hermanos. Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Argentina. Esta vez no será como las otras veces. Esta vez hay una generación que cree en la obra del Señor. Ha llevado miles y miles de días bíblicos poder llegar a ser parte de una generación que le cree al Señor, que su obra ha sido consumada en la cruz. Por eso es que nos capacitamos. Por eso les animo a que programen su día. Si tú haces un programa en Dios, las tinieblas no podrán alterar tu programa. Dios proveerá la salud para sus programas. Dios no permitirá ninguna muerte prematura si alguien tiene un programa dado por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Esto tiene que afectar nuestra vida. Tiene que afectar nuestras emociones. Tiene que afectar todo nuestro ser, nuestros hijos.
tienen que vernos con ganas de vivir, porque esta es la realidad del Espíritu en nosotros. Fundación Manantial de Vida les saluda. Para más información, contáctenos a envíos mdb@gmail.com.